Ahí está, amén. Bien, bien, hermanos, entonces estamos en esta porción, esta parashá número 3, ¿ya? Lej Lejá, que significa salid, amén. Y creo que es el llamado que el Padre nos ha estado haciendo, ¿cierto? Es salid, ¿ya? Salid como Abraham, amén. La situación de Abraham, ¿cierto? Es que él vivía en Ur de los caldeos, ¿cierto? Eso tiene que ver todo con lo que es precisamente Babilonia, ¿ya? Y por lo tanto él recibe un llamado a salir de ahí. Es un poco el llamado que el Padre está haciendo al pueblo de Dios hoy día, es salir de Babilonia, huir de Babilonia, de esa mezcla de cosas, de esa mezcla de lo profano con lo santo, ¿cierto? Lo puro con lo impuro, de alguna manera ese desconocimiento que hemos tenido por mucho tiempo, hoy día gracias a la luz de su palabra y principalmente al llamado que nuestro Padre Eterno nos está haciendo, su llamado siempre es a santidad, es a apartarnos. Y precisamente el llamado que eh, el Padre le hace a Abraham es precisamente el llamado que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos que salir como Abraham. Salir un poco de esa mezcla de cosas en las que hemos estado viviendo, salir un poco de lo que es la tiniebla, el desconocimiento, la ignorancia, la ceguera, por la cual quizás mucho tiempo hemos caminado y hoy día Él nos llama a caminar, ¿ya? A volver a las sendas antiguas, a ser obediente a su palabra, a su dirección. Y precisamente para poder ser obedientes es donde entendemos la palabra emuná. Emuná es la fe obediente. Es la fe que cree pero que actúa. No es una fe que se queda solamente en la mente, en el corazón, sino que nos lleva a obedecer, a actuar, a movernos. Y precisamente el ser un hebreo es aquel que cruza, es aquel que sale. Amén. Por eso Abraham, ¿cierto? Es el primer hebreo. Amén. Y por lo tanto, nosotros hoy día hemos recibido ese llamado del Padre a través del entendimiento de las raíces hebreas, del conocimiento de la Escritura, de la Torá, es que cómo debemos hoy realmente vivir nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Entender el llamado, el propósito que Yeshua vino a hacer. Él dijo claramente, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de todos aquellos que hoy están esparcidos y estamos esparcidos entre todas las naciones, ¿cierto? Así como esas multitudes de naciones, como las estrellas que le prometió a Abraham, así Él hoy está recogiendo a su pueblo de los cuatro extremos de la tierra. Ya es el llamado final, el llamado de los últimos tiempos, las profecías cumplidas antes de la venida del Señor, la segunda venida de Yeshua a la tierra. Él está llamando a todos nosotros. Amén. Esto está en Génesis, ¿ya? 12:1 hasta el 17:27, ¿cierto? Que es la porción que estamos estudiando esta semana. Amén. Entonces, vamos a la palabra, ¿cierto? Y algo muy interesante es que Abraham fue llamado amigo, amigo de Elohim, amigo de Dios. Dice, ¿podemos ser amigos de Dios? La palabra dice en Isaías 41, del 8 al 9, dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien te tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Amén. Acá inmediatamente vamos conectando, ¿cierto? La promesa de Abraham que pasó a Isaac, que fue confirmada en Jacob, ¿cierto? Israel, que es su pueblo, que hoy, ¿cierto? A través de la historia fue el reino que se dividió, el reino del norte, el reino del sur, ¿cierto? El reino del norte esparcido por todas las naciones y por lo tanto hoy esa es la situación. Hoy día solo vemos la casa de Judá, pero la casa de Israel, todas las demás naciones, los descendientes de Abraham, ¿cierto? Esparcidos hasta los confines de la tierra, hoy está Él tomándonos de regreso, ¿cierto? Porque somos aquellos que Él escogió, amén, que fuimos predestinados, que hemos sido llamados y que hoy día tenemos que ser obedientes para volver a Él. Y acá hay algo muy interesante, dice simiente de Abraham, mi amigo.
simiente, tiene que ver con descendencia, tiene que ver con semilla, tiene que ver con linaje. Amén. Y dice que Abraham era amigo de Elohim. Y cuando vamos a la escritura, ¿cierto? Podemos ver también en Job, y para ir entendiendo lo que realmente significa ser amigos de Elohim, amigos de Dios. En Job 22 del 21 al 28 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme sobre tus caminos, resplandecerá luz. Mire qué promesa, qué palabras para nuestras vidas. Amén. Pero qué interesante, todo esto comienza diciendo que vuélvete ahora en amistad a Él, vuelve a esa relación con Él, vuelve a esa intimidad con Él, vuelve a ese encuentro con Él. Amén. Eso es lo que está diciendo, y tendrás paz. Y mira, dice, toma ahora la ley. Ya sabemos que la ley, y esa palabra ahí en hebreo es Torah, es instrucción, es la enseñanza de Él para que las pongamos en nuestro corazón. Esa es la promesa que Él nos hizo, y pondré mi Torah, y pondré mi instrucción, mis leyes en sus corazones, y pondré espíritu nuevo. Ese es el llamado que Él está haciendo a nuestras vidas. Amén. Y si vamos allí al hebreo, vamos a encontrar entonces que... ¿cómo avanzar la siguiente aquí? Amén. Vamos a encontrar que la palabra amistad, ¿ya? Amistad, viene del Strong 5532 del hebreo, que es la palabra sakán. Sakán significa abrigar, acostumbrar, conocer, amistad, provecho, provechoso, servir, tesorero. Todas aquellas palabras, ¿cierto? Involucran el abrigar, el abrazar, el acostumbrar. Amén. Es el provecho, esa es la amistad desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista hebreo. Amén. Por eso podemos también nosotros entender hoy las palabras, ¿cierto? Que realmente está diciendo Job. Dice, vuelve ahora en amistad, vuelve a abrigarte a Él, vuelve a abrazarte a Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la Torá de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Así también nosotros podemos entender entonces cómo Yeshua nos decía lo siguiente. Decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Mire cómo se conecta la palabra y con las palabras de Yeshua, que nos dice que nosotros somos sus amigos, sus íntimos, sus cercanos, los que nos abrazamos a Él, si hacemos lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda Él? Todas las cosas que oí del Padre los he dado a conocer. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por eso que hoy día, hermanos, lo que está ocurriendo en nuestro corazón es que el llamado de Yeshua es para volvernos al Padre, es para volvernos a la voluntad del Padre, a hacer lo que el Padre nos ha mandado. ¿Y qué es lo que el Padre quiere que hagamos? Es que elijamos la bendición. Y la bendición, hermanos, es ser obedientes a sus mandamientos. Amén. Por mucho tiempo estábamos ignorantes a los mandamientos, ni siquiera los 10 mandamientos recordábamos bien. Hoy día hemos aprendido esa instrucción de nuestro Padre Eterno, esa Torá que realmente nos lleva, hermanos, a ser justos, nos lleva a ser rectos, nos lleva a ser generosos, nos lleva a ser bondadosos, nos lleva a todo lo bueno. Esa instrucción es la que hoy nos define también como aquellos que creemos y obedecemos. La fe en Yeshua y guardar los mandamientos de nuestro Elohim. Amén. Entonces,
Vemos aquí en Génesis 2, en estos primeros capítulos, cómo Adonai llama a Abraham. Amén. Dice Génesis 12 del 1 al 3. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Aquí vemos el llamado, la promesa a Abraham. En primer lugar, ese llamado, el llamado de Adonai, del Señor, es personal para cada uno de nosotros. Amén. Por eso Él le dice, sal de tu tierra. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Es un llamado directo, es un llamado personal, no es un llamado que depende de otros, no es un llamado, ¿cierto?, a un grupo, es un llamado personal. Por eso cuando nosotros escuchamos el llamado y somos obedientes, ¿cierto?, por medio de la fe, actuamos, obedecemos a Él. Mire lo que dice Juan 3:15, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a vida. Nosotros hemos sido los que hemos cruzado de la muerte a la vida. Somos hebreos los que cruzan. Hemos cruzado ese Jordán. Hemos cruzado de un lugar a otro. Hemos salido, ¿cierto? Y estamos dejando todo aquello que traía cadenas, que traía obstáculos, todo aquello que eran mandamientos de hombres, estructuras humanas. Hemos decidido despojarnos de todo aquello para poder seguir y abrazar en obediencia la palabra, la promesa y las indicaciones, las instrucciones que el Padre nos va a dar. Amén. Por eso el creer, hermanos, no es un creer griego, es un creer hebreo. Es aquellos que realmente entendemos el llamado y obedecemos a ese llamado. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que piensen nuestros amigos, no importa lo que pueda pensar nuestra familia, hermanos, Él nos ha llamado a salir, a ser obedientes, a mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, para que realmente alcancemos la promesa. Amén. Todo aquel que pone las manos en el arado no mira hacia atrás. Amén. Y es por eso que a veces es difícil, cuesta, hay pruebas, hay tribulaciones, hay sacrificios, pero créame que más vale ser obedientes a Él y alcanzar las tremendas promesas, las grandísimas promesas que Él nos ha hecho. Amén. Entonces, luego viene una promesa y dice, te haré una nación grande. Esa promesa está allí en Primera de Pedro, amén, 2 del 9 al 10, que nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos esa nación santa, que hemos sido llamados, que hemos escuchado la voz del buen pastor, que hacemos caso como ovejas, que somos obedientes a su voz. Él nos conoce y nosotros le escuchamos y le obedecemos. Por eso somos esa nación santa, esa promesa de Abraham. Se cumple ahora a través de Yeshua, en la cual hoy podemos volver a casa, hoy podemos volver al Padre, hoy somos nación, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos gentiles, ahora somos pueblo, somos su nación, somos su Israel, somos hijos de la promesa, hijos del Señor, hijos de Abraham. Amén. Vamos a ver entonces que viene también una bendición y dice, te bendeciré y engrandeceré. Dice Mateo 25, el 31 al 34, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará
unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, que nosotros nos ha llamado a bendición. Ese te bendeciré es permanente, ese es un modo presente, presente, futuro. Es algo constante. Hemos visto que cuando estamos en Él, estamos en bendición. Cuando estamos en obediencia a su palabra, estamos bajo bendición. Vamos a ver que este lugar en el cual sucede el juicio de las naciones es el mismo lugar donde hay un encuentro de Elohim con Abraham, donde hay un proceso que Abraham vive, ¿ya? Este es el valle, ¿ya?, de Siquem. Vamos a ver allí donde ocurre la separación de estos a la derecha hasta la izquierda, ¿cierto? Así como el monte Ebal, el monte Gerizim, el monte de la maldición, el monte de la bendición. Vamos a ver una conexión profética en todo esto. Dice también que la ruta de Abraham, ¿cierto?, fue Siquem, Moré y Betel. Dice Génesis 12 del 6 al 8. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Y de allí marchó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Jai al oriente. Y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Eso dice la escritura. Entonces vemos acá que la ruta de Abraham, ¿cierto?, fue hacia Siquem, hacia el encinar de Moré, y luego se fue a Betel. Y estos tres lugares son trascendentales, tienen un tremendo significado. Vamos a ver, por ejemplo, Siquem. Siquem, ¿cierto?, es donde recibe la primera promesa. Abraham recibe la primera promesa de la posesión de la tierra. Esa sería la tierra de sus escogidos, de su descendencia, de sus hijos, de todos aquellos que fueran alcanzados por el pacto de Abraham. Amén. Siquem más tarde fue la ciudad por donde entraron los hijos de Israel liderados por Josué a la tierra prometida y donde fueron sepultados los restos de José. Mire la importancia de ese lugar, de Siquem. Pero también Siquem es donde los hijos de Israel pronunciaron las bendiciones y maldiciones, ¿cierto?, desde el monte Ebal y el monte Gezirim. Vamos a ver también Siquem fue también la ciudad de refugio de los levitas. En Siquem, Roboam fue coronado como rey de Israel. También hay muchos elementos proféticos de lo que va a suceder cuando el Mesías, Yeshua, el Señor, el Rey, venga nuevamente y pose sus pies en la tierra. Amén. Fue allí también donde las tribus del norte decidieron separarse y establecer su propia nación. Entonces, a este se le ha llamado el Valle de Siquem, el Valle de la Decisión. Amén. Eso es lo que significa. También en Siquem es donde, que también llamada Sicar, ya es donde Yeshua fue y se reveló como Mesías a una mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana y el encuentro es la primera vez donde Yeshua se revela como el Mesías, el ungido, el Cristo. Amén. Esta mujer era descendiente directa de las tribus del norte. Amén. Porque todos los samaritanos eran descendientes de las tribus perdidas del norte, que fueron conquistadas y sometidas en cautiverio bajo el imperio asirio. Y por lo tanto, aquí hay algo trascendental en el mensaje y en el propósito de Yeshua. Dijo: yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Amén. Y por lo tanto, su primera manifestación como Mesías es precisamente en Siquem, en Sicar, ahí en el lugar de Samaria. Porque allí es donde aparece esta mujer en representación de todos aquellos que estaban lejos, de todos aquellos que habían sido apartados, de todos aquellos que hoy día no podían adorar, ¿cierto?, en ese monte. Y por lo tanto,
Yeshua muestra un mensaje de que Él viene a buscar precisamente a todas las ovejas, a las tribus del norte, a todos los dispersos, a todos los expatriados, a todos aquellos que hoy, ¿cierto? A través de los años, de las generaciones que han pasado, ¿cierto? Se han esparcido hasta los confines de la tierra. Amén. Y Siquem, ¿cierto? Será la ciudad que jugará un papel muy importante, ¿cierto? Al final, en este último éxodo, ¿cierto? Antes de que podamos entrar a la tierra prometida, entrar al reino milenial, ¿cierto? Porque ahí es el lugar donde Él llamará de regreso a su pueblo a la tierra de Israel. Es donde serán juzgadas también las naciones. Y es por eso que en esa figura, hermanos, vemos allí este Siquem, ¿cierto? El valle que está entre los dos montes, el monte Baal, el monte de la maldición, y el monte Gesirim, el monte de la bendición, es donde Él también va a traer a las naciones y las va a apartar a los que están en bendición y a los que están en maldición. Y recuerda, hermanos, los que van a la bendición son aquellos que por la fe han obedecido, que por la fe han guardado los mandamientos, por los que por la fe han guardado su palabra, hermanos. ¿Ya? Y los que van a maldición son aquellos que han despreciado, que han desobedecido a la palabra, que han preferido el pecado, que han preferido la transgresión. Ellos dice que serán separados. Es por eso allí toda esta figura de Siquem y de los dos montes, la bendición y la maldición, el juicio de las naciones, la separación de los que van a entrar a la tierra prometida y de los que no van a entrar, tiene que ver eh, con este lugar. Tiene que ver con la decisión, hermanos, que nosotros tomamos. O decidimos ser obedientes a Adonai, decidimos ser obedientes a Yeshua, o decidimos ser desobedientes. Por eso él mismo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, transgresores de la ley. Todo aquel que hace iniquidad es aquel que transgrede las leyes del Señor. Por eso el apóstol Juan decía que el pecado es la infracción de la ley, de la Torá, de la instrucción. Y hermanos, nosotros como pueblo estamos llamados a ser guiados, a obedecer, no por lo que nosotros pensamos, no por nuestra propia interpretación, no por lo que los hombres nos dicen, porque hoy día el hombre, muchos cristianos dicen cosas contrarias a la escritura. Nosotros hemos sido llamados a ser obedientes, no a un hombre, hemos sido llamados a ser obedientes al Señor, al pastor de los pastores. Amén. No importa lo que una autoridad en la tierra diga, o un hombre, un príncipe, un rey, un presidente, lo que sea. Nosotros somos obedientes a la voz del buen pastor. Y si esa ser obedientes nos cueste a lo mejor situaciones difíciles, persecución, como dice la palabra, pruebas, tribulaciones, más vale, hermanos, que permanezcamos firmes, porque después de la prueba, hermanos, viene la bendición, viene la promesa, viene nuestra tierra prometida. Después, ahí en Siquem, dice que va al encino de Moré, ¿ya? Y el encino de Moré, ¿cierto? Encino viene de la palabra Elón, que es el Strong H436, que es prolongado, ¿cierto? Del H352. Encino es un roble, es un árbol fuerte, ¿ya? Por eso es traducido como encinar, encino, llanura, valle. Y esta palabra viene de Agil, del H352, que significa propiamente fuerza, de aquí cualquier cosa fuerte, específicamente jefe, también carnero por su fuerza, pilastra como apoyo fuerte, roble u otro árbol fuerte, árbol, encina, carnero, poderoso, poste, umbral, valiente. Mira entonces, hermano, el significado también de este encino de Moré, de este árbol fuerte, de este carnero. Mire cómo vamos relacionando, ¿cierto? Que literalmente hay un encuentro allí, pues un lugar después de la decisión, ¿cierto? Viene ese árbol, ya ese encino de Moré que representa también a Yeshua. Yeshua es el árbol de vida, es el árbol fuerte, amén. Él es el madero, está relacionado allí con lo que Él hizo para traernos de regreso. Nosotros nos desviamos, hermanos, nos desviamos de su Torá, nos desviamos, muchos la niegan, muchos la rechazan, muchos las han abolido, pero Él nos está trayendo de regreso nuevamente. Ese es el encuentro que Abraham tiene. Y Moré, ya del H4176,
ya es un cananeo, dice también una colina nombrada por él, pero esta palabra Moré viene del H4175, que significa maestro o enseñanza. También significa lluvia temprana. Entonces, literalmente, él fue a la vara, al árbol de la enseñanza, al árbol del maestro. Amén. ¿Quién es nuestro Moré? ¿Quién es nuestro maestro? Yeshua, Él es nuestro maestro, Él es quien con esa vara, ¿cierto?, nos ha traído de regreso a través de esa cruz, de ese madero, amén. Él nos ha mostrado la señal para volver a la obediencia, para volver a la enseñanza, para volver a la instrucción, para estar bajo esa lluvia temprana, amén, que nos ha venido a mostrar. Entonces, qué relevante es este encuentro, son estos lugares. Y finalmente, el tercer lugar que se menciona donde va Abraham es Betel. Ya, significa casa y él viene de Elohim. Por eso se ha traducido como la casa de Dios, pero en realidad es la casa de Elohim. Amén. Y fíjese que él está ahí en Betel y dice que al frente está Jai, ¿ya? Y Jai, que es del Strong 58-57, significa ruina, escombro, amén. Y esto viene derivado de una palabra que significa actuar perversamente, iniquidad, maldad, pervertir y torcer. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que está hoy día sucediendo. Hay muchos que están en Jai. Pero nosotros, ¿cierto? Del valle de la decisión, del valle de Siquem, donde el Señor nos ha mostrado los dos montes, Él nos ha mostrado lo que trae el obedecer sus mandamientos y lo que trae el desobedecer sus mandamientos. Él nos lleva, ¿cierto? A través de la vara de Yeshua, del Maestro, Él nos lleva a Betel. Él quiere que estemos en la casa de Elohim, ¿cierto? Qué hermoso es estar en la casa de Él, ser pastoreados, gobernados, dirigidos por Él. Allí está nuestra bendición. Qué hermosa la palabra. Seguimos avanzando, pero Abraham, de alguna manera, sale con Lot. ¿Ya? También la palabra señala que sale con su padre. Pero él lo llamó, él le hizo un llamado a él. ¿Ya? Y por lo tanto, Abraham y Lot caminan juntos. Pero llega un momento en que precisamente hay que separarse. Hay un momento en que a veces se toman dos cursos. Hay momentos en que se toman decisiones diferentes y eso significa separación. No olvidemos santidad. Santidad es separados, es apartados. Entonces, hermanos, créame que cuando usted comienza a tomar una decisión por el Señor, usted se comienza a apartar. Usted ya no come lo mismo, ya no habla lo mismo, ya no piensa lo mismo, ya no escucha lo mismo, ya no hace lo mismo, ya no celebra lo mismo. Y comienza a haber una separación, porque nosotros hemos decidido ser obedientes al Señor antes que a los hombres. Y entonces esto de salir con Lot es que muchas veces nosotros igual hermanos salimos cargando cosas en nuestra vida que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero cuando nosotros nos decidimos por Él, a creerle a Él, a escuchar su palabra, su dirección, necesariamente va a haber una separación. Dice Génesis 13 del 1 al 4. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Y en sus peregrinaciones por el Negev fue encaminado a Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. Amén. También dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas, pero la tierra no les permitía vivir juntos, porque sus bienes eran muchos y no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces el cananeo y el fereceo habitaban aquella tierra. Y dijo Abraham a Lot, no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra ante ti? Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha.
Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, pues toda era de regadío como el huerto de Elohim, y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que Elohim destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, y fueron separados totalmente el uno del otro. Entonces, hermanos, mire, aquí ocurre de que Lot, él mira con sus ojos naturales, él mira, alza su mirada y ve una tierra, ¿cierto?, de regadío, una tierra de llanura, de verdes, él se deja llevar por lo que sus ojos ven. Hoy día, hermanos, hay muchos que se están dejando llevar por lo que sus ojos ven, por lo que ven que está bueno, por lo que ven que parece bendición, por lo que ven que parece correcto, ¿ya? Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe, hermano, precisamente nos lleva a un camino angosto, un camino que es difícil, un camino que, wow, parece, no se ve como tan bueno a lo mejor. Pero por la fe y por la obediencia sabemos que finalmente ese camino es el que nos lleva a nosotros a la promesa. Entonces Lot tomó la decisión de irse por la vista, de irse por lo que sus ojos veían, y eso lo llevó a Sodoma y a Gomorra, lugar donde abundaba el pecado, donde abundaba la maldad y donde finalmente vendría juicio y destrucción para ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham fue obediente. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:7, porque andamos por fe y no por vista. Amén. Qué importante es eso para nosotros, hermanos. El mundo siempre nos va a mostrar una salida, el mundo siempre nos va a mostrar una salvación, el mundo siempre nos va a mostrar un camino de libertad, el mundo siempre nos va a mostrar un camino que aparentemente a los ojos se ve prometedor. Pero acuerden, la destrucción viene para el mundo. Cuando ellos estén comiendo, bebiendo y celebrando, dice que vendrá destrucción repentina. Mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, no estamos en ceguera, para que ese día nos sorprenda, porque antes de que el Señor venga habrá tribulación. Nosotros estamos siendo direccionados hacia otro lugar. Quizás ese lugar va a ser difícil, no va a ser fácil, pero sabemos el final y el destino que el mundo va a tener, y también el destino que vamos a tener los que caminamos por la fe. Amén. Dice también acá, es algo interesante, ¿cierto? Las coordenadas. Acá vamos a ver cómo el Padre le determina a Abraham la tierra, la promesa que le iba a dar. Hermanos, la promesa es un lugar definido, es un lugar en la tierra. Dice que habitaremos y reinaremos con Él en la tierra. Hermanos, nosotros no nos vamos al cielo, a las nubes, a la galaxia, al espacio, a las estrellas. No, nosotros vamos a ser herederos de una promesa. Esa promesa es que vamos a vivir en la tierra prometida, en la tierra que Él le prometió a Abraham. Esa es la tierra de su pueblo. Vamos a reinar con Yeshua, vamos a reinar en la tierra, dice la palabra, por 1000 años. Dice allí Génesis 13, 14 y 15. Y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, usted va a vivir en la tierra. Usted, si es que no alcanza a ver la venida del Señor, no alcanza a estar, ¿cierto?, en el arrebatamiento. Si usted muere, dice la palabra que nosotros vamos a resucitar. Vamos a resucitar para tomar posesión de la tierra que Él nos ha prometido. No vamos a ver la muerte eterna, sino que la vida eterna por haber creído y obedecido las palabras del Señor, de Yeshua. Entonces, acá hay límites, ¿cierto?, que Él establece. Habla de el norte, habla hacia el Negev, hacia el oriente y hacia el mar.
¿cierto? Eso es lo que vemos en la traducción, pero vamos a profundizar un poquitito lo que dice realmente en el hebreo, en las palabras hebreas de la escritura. Primero dice, y mirarás hacia el Negvá. Negvá es hacia el sur, significa literalmente hacia el Negev, ¿cierto? Hacia el Negev, ¿cierto? Es la región desértica en el sur de Israel. Ahí entonces pone un límite, es hacia el sur, el Negvá o el Negev, ¿cierto? Que es la región desértica del sur de Israel. También le dice, y mira al Yamá, hacia el oeste, ¿ya? Y Yamá ya viene de Yam, que significa mar en hebreo, de manera que literalmente hacia el mar que se encuentra hacia el oeste de Israel, ¿cierto? Vemos hacia el oeste de Israel el mar. Y por lo tanto ese es el otro límite. Entonces tenemos el límite hacia el sur, hacia el Negev, hacia esa región desértica. Vemos el límite hacia el oeste, el Yamá o el Yam, que significa mar. Y luego vemos también que él dice hacia el Kedma, que es hacia el este, ¿ya? Y en la Biblia hebrea, Dios plantó un jardín en el Edén, ¿ya? Esa palabra es Mikedem, ¿ya? Que viene de Kedma, en el Edén hacia el este. Entonces, ahí pone el otro límite, el Kedma hacia el este, ¿ya? Hacia el Edén. Y hacia el norte el Sefona, que está conectado con el monte de Safón en Siria. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a las palabras, ¿cierto?, del hebreo, vemos más específicamente el lugar, los límites que él le dio al pueblo del Señor, a la descendencia de Abraham. Nosotros tenemos esa promesa, esa tierra a la cual vamos a entrar, nuestra tierra prometida. Amén. Quiero quiero conectar, ¿cierto?, toda esta enseñanza, conectarla con lo que leemos en el Nuevo Pacto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en Gálatas 3, en adelante, desde el 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed, por tanto, que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, de manera que los que de la fe, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Mira cómo dice la palabra, somos hijos de Abraham, hijos de esa promesa, somos descendencia de él. ¿Por qué? Por la fe, la emuná. Los que creen y obedecen a Dios, finalmente nos es contado por justicia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que creer? Tenemos que creer que Yeshua es el Señor, que Él nos vino a buscar, que Él vino a pagar por nuestros pecados, para que nosotros no vengamos a muerte, sino que vengamos a vida, y por medio de esa fe podamos ser declarados justos, ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Amén. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la palabra. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Miren lo que dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley. Amén. Los que transgreden la ley del Señor están bajo la ley, están bajo maldición. Amén. Dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Amén. Porque todos hemos infraccionado, todos hemos quebrantado la ley. Por lo tanto, nadie es declarado justo delante de Dios. Porque el justo por fe vivirá. Amén. Es al revés. El guardar los mandamientos de Dios no nos justifica. Al contrario, la fe nos lleva a guardar sus mandamientos. Nosotros somos justificados no por la ley, sino que somos justificados por la fe. Dice, pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Entonces, el que es de la fe vive, ¿cierto?, en justicia.
El que es de la fe, el que cree, es aquel que vive en la obediencia de su palabra. Y ahora estamos, ¿cierto?, nosotros bajo el Espíritu que nos ayuda a guardar su palabra, sus mandamientos. Sigue diciendo, Cristo, el ungido, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición vino, ¿por qué? Porque el que no permanece en su ley está bajo maldición. Por lo tanto, Él nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, Yeshua, el Mesías, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice acá el apóstol, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Amén. Entonces, hermanos, vemos acá cómo a través de la fe, no a través de la ley, sino que a través de la fe, todos, gentiles, pueblo de Israel, casa de Judá, pueden entrar nuevamente a ese pacto por medio de la fe y venir a la obediencia. Amén. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es el Mesías, nuestro ungido Yeshua. Dice, y esto digo, la ley llegada 430 años después de Abraham, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos nuevamente que la promesa a Abraham viene a través de nuestras vidas, no por la ley, sino que viene por la promesa, por medio de la fe. Amén. Para que volvamos nuevamente a la obediencia a nuestro Padre. Y dice, sigue diciendo, ¿para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, Yeshua, el Cristo, el Mesías, a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Entonces la ley está contra las promesas? De ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Entonces vemos acá la simiente a través de Cristo, a través de nuestro Mesías, viene para todos nosotros, a los cuales fue dada la promesa a través de Abraham. Amén, que fue promulgada por medio de ángeles, por medio de un mediador. Dios es uno. No, entonces la ley no está contra las promesas. Amén, de ninguna manera dice. Porque si hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de esa ley. Entonces, hermanos, la justicia, hemos sido justificados por medio de la fe. No para que sigamos en injusticia, sino para que caminemos en justicia. Y dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe que iba a ser, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Amén. Y finalmente, y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías han sido revestidos.
No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todo ahora nosotros en Yeshua, nuestro Mesías, somos descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Para ahora nosotros ser ese pueblo, esa nación santa, ese Israel. Amén. Y algo muy interesante para dejarlos ahí. Génesis 26, del 4 al 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Mire qué poderoso es esto, hermanos. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la Torá, todos hemos transgredido los mandamientos. Y es por eso que Yeshua viene a buscarnos de regreso al Padre, viene a buscarnos de regreso a su Torá, para que volvamos a la obediencia, para que le amemos y guardemos sus mandamientos, para que a través de su sacrificio en la cruz Él pagara nuestras transgresiones, todas las maldiciones que estaban escritas en el libro, que estaban en contra nuestra, Él las llevó, las cargó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario, para que hoy en adelante, seamos por medio de la fe esa descendencia de Abraham, guardando así como Abraham también sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. Amén. Mira, hermanos, cómo la palabra nos revela, ¿cierto? Que aún Abraham, que aún 400 años después recién se dan las leyes escritas, ya Abraham en su corazón guardaba sus mandamientos, guardaba su palabra. Hoy nosotros también, así como Abraham, hoy volvemos a Él, volvemos al Padre. Hemos decidido subir al monte de la bendición, al monte de la obediencia. Cuando Yeshua venga, queremos estar en ese monte, queremos estar en ese lugar, queremos ser esas ovejas que son puestas a la derecha, que somos aquellos que vamos a entrar al reino, a la tierra prometida, ya no, hermanos, transgrediendo por ignorancia los mandamientos, sino entendiendo que su ley, que su Torá es eterna, permanece para siempre. Yeshua es la palabra, Yeshua es el Logos, Yeshua es la Torá viviente. Amén. Él es eterno, Él permanece para siempre y quiere que nosotros seamos obedientes para estar siempre con el Señor. Amén. Así que Él nos bendiga, nos fortalezca, traiga más luz a nuestra vida, a nuestro corazón, y sigamos caminando en obediencia, en luz, porque su palabra es luz y es verdad. Amén. Amén.